Creed en sus profetas. Martes 16 de septiembre 2025, números 36. Sobre la herencia de las hijas. Los jefes de las casas paternas del clan de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de los clanes de los hijos de José, se acercaron para hablar ante Moisés y ante los dirigentes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: El Señor mandó a mi señor dar la tierra por sorteo, como heredad a los hijos de Israel. También mandó el Señor a mi señor dar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Pero si éstas se llegan a casar con miembros de otras tribus de los hijos de Israel, la heredad de ellas será quitada de la heredad de nuestros padres, y añadida a la heredad de la tribu a la cual ellas pasen a pertenecer. De este modo, esta porción será quitada de nuestra heredad, y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel conforme al mandato del Señor, diciendo: La tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: Cásense con quienes ellas quieran, solo que se casen dentro del clan de la tribu de su padre. Así la heredad de los hijos de Israel no pasará de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se mantendrá ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Cualquier hija que posea una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel deberá casarse con alguno del clan de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Así la heredad no pasará de una tribu a otra, porque cada una de las tribus de los hijos de Israel se mantendrá ligada a su heredad. Entonces las hijas de Zelofejad hicieron conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés. Mahla, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus tíos. Se casaron dentro de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José. De esta manera su heredad quedó en la tribu del clan de su padre. Estos son los mandamientos y decretos que el Señor mandó a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Patriarcas y profetas. Capítulo 28. La idolatría en el Sinaí. Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Había hablado a Moisés como de tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto. Éxodo 32:7. Pero Moisés humildemente no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino el de Dios. Tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Dios, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hiciera sacrificios, lo había llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel. La destrucción del pueblo al cual Dios había honrado tan señaladamente cubriría de oprobio su nombre. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado deben evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios, más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y su integridad,
y le dio como a un fiel pastor la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte con las 2 tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada, que evidentemente se hallaba en un estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos. «Hay gritos de pelea en el campamento», dijo, pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín. No son voces de vencedores ni alaridos de vencidos. Oigo cánticos de coros. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado, venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se incendió. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Moisés entró en el campamento, atravesó la multitud enardecida, tomó el ídolo y lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo, lo esparció en el arroyo que descendía del monte y ordenó al pueblo beber de él. Así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. El gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?». Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo. Dijo que si no hubiera accedido a sus deseos lo habrían matado. «No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y yo les respondí: «El que tenga oro que lo aparte». Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. Pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. Fue tratado como el principal ofensor. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Aarón fue el santo de Jehová, Salmo 106:16, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado: «Yo sé que él puede hablar bien», Éxodo 4:14. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: «Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Fue él quien presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová hasta querer destruirlo, Deuteronomio 9:20. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, le fue restablecido el favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostenerlo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Cuando al regresar al campamento, Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley, contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano, y el apoyo de todos estuvo con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios no ve como ven los hombres.
El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar lo habían cegado de modo que no pudo ver la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder, al apoyar el pecado de Israel, costó la vida de miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel era de más valor que su propia prosperidad, su honor o su vida?